en un sector en el que permea esa desinformación. Anécdota, Sí. no la he compartido antes, la voy a compartir ahora que tú estás aquí en el estudio, Citlali. Fui a Durango hace unos días y mientras comíamos, antes del evento al que me invitaron, con Danielo. Con Danielo Hernández, sí. Por cierto, que te manda muchos saludos, Ay, me había olvidado, perdóname, Danielo, no me la Danielo. pongas en la lista negra. Me dijo, me saludas a mi amiguísima Citlali Hernández, Danielo, que se portó además una chulada, y estábamos platicando, yo estaba escuchando a unas señoras de la tercera edad, compartiendo ahí el café, y en ocasiones despotricando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en algún momento hablaban de cobrar su dinerito. Y digo yo, esta es una locura, o sea, claro. Las señoras se benefician de la 4T, pero despotrican contra el presidente porque de alguna manera tiene un impacto toda esta andanada de cosas que salen en radio y televisión. Y en ese sentido te digo, ¿en qué magnitud crees tú que está el anuncio del presidente de una nueva nacionalización de la industria eléctrica? Le ha ganado la partida el presidente a Iberdrola, la Iberdrola de Felipe Calderón, y le compra 13 plantas generadoras de electricidad en momentos en que el presidente le apuesta a la soberanía energética y en momentos en que esta derecha, esta oposición, estos conservadores dirán que solamente compró chatarra, como también han criticado su rescate de Pemex, criticarán que la Comisión Federal de Electricidad y sacarán a Bartlett. Por eso hacia allá iba, Citlali. Mira, yo creo que hay algo que ya no podemos tardarnos más en mejorar dentro de Morena, y lamentablemente yo soy secretaria general y todo el mundo cree que yo decía, o sea, si ven el estatuto, mi única función es convocar a reuniones del CEN y darle seguimiento a los acuerdos. Y traemos 1000 temas que casi luego no nos reunimos el CEN. Pero ojalá que en la próxima reunión podamos plantear una estrategia seria, porque a mí, o sea, el método es muy sencillo, o sea, yo me formé haciendo política y militancia con Andrés Manuel López Obrador, que tuve la dicha de seguir sus pasos y que cuando fui diputada él era el dirigente, entonces es muy sencillo el método. Cada coyuntura se genera información y salimos a las calles a informarle a la gente. Hoy que somos gobierno, creo que no hemos sido capaces como partido de esto, por ejemplo, ¿no? Todo mundo tendría que tener claro, y no en una lógica clientelar, pero todo México tendría que tener claro que si hay programas sociales, es gracias a una voluntad política. Los pachos dicen, sí, pero es dinero de nosotros, son nuestros impuestos. Claro, no está diciendo que Andrés Manuel lo tiene, pues no tiene dinero para pagar programas sociales. Es un buen administrador que ha hecho que todo el presupuesto público le reditúe a la nación. ¿A quién? A los más pobres, a los adultos mayores que, gracias a la lógica neoliberal, llegan a la última parte de sus vidas sin una pensión decente, a personas con discapacidad, que es mucho más vulnerable su vida, encontrar un trabajo, etcétera, a los jóvenes de preparatoria, que era donde el mayor número de jóvenes desertaban, y si vemos las cifras, bajó muchísimo la deserción gracias a esa beca. Es decir, hay una voluntad política derivado de una política social que forma parte de los valores de la Cuarta Transformación, que decide que cierto presupuesto se destine a la gente. No es para que hacer clientelismo ni para que por eso voten por nosotros, pero sí para que tengan claro muchas personas. O sea, yo de repente me pregunto una lógica muy elemental. ¿Qué tanto dinero había en este país y en qué lo usaban antes? Si el presidente en 4 años y medio le ha alcanzado para programas sociales para muchos sectores vulnerables, construir una refinería en 4 años, el aeropuerto, ya estamos a unos meses de que inaugure el primer tramo del Tren Maya, está el transísmico, ha construido hospitales, carreteras, caminos, todos los programas de infraestructura con la SEDATU, ahora adquirió la refinería Deep Park, que era nuestra, pero que estaba a mitad con Shell. Ahora anuncia que compra 13 plantas generadoras de electricidad a Iberdrola, una de las empresas más poderosas de energía en el mundo. O sea, yo cuando digo eso, sin aumentar impuestos y sin deuda, ¿en qué demonios utilizaban mi dinero los gobiernos pasados
Si Andrés Manuel, disminuyendo privilegios, cobrándole impuestos a los más ricos que no los pagaban por ser amigos de los políticos, disminuyendo los privilegios, los altos sueldos, combatiendo la corrupción, le alcanza para todo esto en 4 años, tú dices, entonces hay mucha lana en este país que no sabemos en qué se usaba. Y luego, bueno, yo te digo, lo que creo es que nos toca, y ahí le digo a todo, creo que los simpatizantes de la 4T son creativos, no necesitan que alguien les diga qué hacer, o sea, hagamos una labor ya no solo en redes sociales, o sea, necesitamos seguir en las calles, organicémonos con vecinos, con amigos, salgamos a la plaza pública más cercana de nuestra casa, y estemos todos los fines de semana, por lo menos, informando lo que aconteció en la semana más importante, ¿no? O sea, esto lo tiene que saber todo México. El presidente de la República, por un lado, detuvo el saqueo que provocaron los gobiernos neoliberales para hacer negocios a través de las energías limpias, para ir privatizando la electricidad, Pemex, etcétera. Y no solo lo detuvo, no solo está poniendo orden, no solo vamos a llegar al final del sexenio con autosuficiencia en combustibles, no solo intentó que pasara una reforma eléctrica para recuperar la rectoría del Estado y evitar lo que pasa en España, que hay gente ya en pobreza energética porque no puede pagar los altos costos de la luz y entonces ya usa quinqué o vela. No es falso, es real, en Europa pasa. O sea, no solo detuvo, no solo ordenó, sino que además ahora nos anuncia algo que además yo creo que los fachos o no lo quieren decir o no se han dado cuenta. Con la compra de esas 13 plantas, Comisión Federal de Electricidad va a terminar generando 55-56% de la electricidad que se consume en México. La reforma que no quisieron votar los traidores a la patria, que era medio moderadita, planteaba que CFE generara el 51%, ¿no? O no, el 40 como el 50 el y tantos 50 y por tanto, ciento, ¿no? sí. 51 y el 49. 44% para los privados, pero por ahí va la pero cosa. Bueno, o sea, prácticamente con esto estaríamos generando hasta más, un poquito más de lo que planteaba la reforma eléctrica. Entonces, pues es un golpazo, porque ¿qué demuestra? Un presidente que respeta la soberanía eléctrica, un presidente que está dejando un legado al futuro en términos de soberanía energética, soberanía de combustibles, en transición energética también con el Plan Sonora y demás. Un presidente estadista que sabe sentarse con las empresas a decir, las reglas cambiaron. O sea, Iberdrola hacía negocios con los políticos corruptos que yo creo que, o sea, hasta da pena pensar cómo los empresarios de Iberdrola seguramente veían a los políticos mexicanos, ¿no? Como estos corruptos que había que mandarles maletas, que podían hacernos una ley a modo, que podían generarnos negocios y ellos quedarse con una pizca. Y hoy se sientan con el presidente de la República, más respaldado socialmente en la historia moderna, en un diálogo en el que el presidente, o sea, en el que vemos a este empresario de Iberdrola decir, entendimos su política energética y la respetamos. Yo no sé si la entiendan y la respeten, pero lo que es real es que esta es una jugada maestra del presidente Andrés Manuel. Se nos